¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a mi canal Biblioteca de Vocaciones. Mi nombre es Germán y en el video del día de hoy vamos a estar haciendo el wrap-up número 3 del canal, el wrap-up de fin de año con las lecturas de los últimos meses del 2021. Sí, estoy con la misma remera y en el mismo lugar porque acabo de hacer el video de los más vendidos del año pasado y me voy a grabar también, voy a grabar dos videos al mismo tiempo, lo voy a hacer más seguido. Hoy me puse las pilas y dije, hoy voy a grabar. Porque después tardo mucho por ahí en editarlos y los videos tardan en salir, no siempre estoy cómodo para grabar, hoy estoy en un día tranquilo, quiero grabar mucho, después voy editando y publicando. Así que el wrap up con los últimos libros que he leído en el 2021, la primera parte en realidad, porque se me han juntado ya unos 20 libros, pero bueno, hoy voy a hablar de 10 y cuando juntemos 10 más vamos a hablar de los otros 10 en una segunda parte. En primer lugar voy a empezar con algo de tecnología y de historia de la tecnología. Me leí este manual de informática. En realidad, este manual había empezado yo a leerlo cuando iba a la secundaria. Es un manual de computación con el que estudiábamos en la secundaria. En realidad, muy viejo, que hoy, más que computación, es un poco historia de la ciencia, historia de la tecnología. El programa básicamente es el siguiente: Windows 95, aplicaciones entre las que enseña algo de Word, Excel y Access, y Internet. Voy a abrirlo para mostrarles y algún día quizá hagamos algún video mostrando más. Tengo más libros de estos, solamente leí este. Son fascículos así, de este estilo, ¿no? Yo esto lo estudiaba cuando iba a la secundaria y de hecho era muy importante en aquel entonces, porque Windows 95 era, sí, me estoy deschavando la edad, Windows 95 era el sistema operativo que estaba en todas las computadoras del mundo en aquel entonces. Bueno, casi todas. Es lo que hizo millonario a Bill Gates. Bueno, en realidad no, en realidad Bill Gates se hizo millonario con DOS mucho antes. Pero Windows 95 fue una revolución en todos los sentidos para la computación, porque el entorno gráfico que permitía usar el mouse y hacer clic en las carpetas reemplazaba el entorno de códigos y palabras que había que saber de memoria y no equivocarte en ninguna letra, en ningún signo de puntuación, porque no se cargaba bien el programa o hacías una macana. El entorno gráfico y el Control Z, sobre todo el Control Z, el bendito y amado Control Z, fue la gran revolución que posibilitó todo lo demás, porque el hecho de facilitar la programación y la operación de las computadoras generó avances tecnológicos también. Y a mí me interesó mucho leer este libro. Las primeras 5, la mitad del libro son 10 fascículos. Los primeros 5 analizan Windows 95 a fondo. Algunas de las cosas de Windows 95 todavía son útiles porque se utilizan en los Windows actuales. Y si bien no son iguales, el concepto es el mismo. Luego vienen las aplicaciones, Word, Excel y Access, y sobre todo esta ha sido la parte más interesante porque las aplicaciones sí no han cambiado mucho, no ha cambiado mucho Word. La Excel sigue teniendo las mismas fórmulas, algunas nuevas, pero las básicas, que son las que uno utiliza, son las mismas. Y bueno, y la parte de Internet, sobre todo el primero de los 3 fascículos que ocupan Internet, me resultó sumamente importante porque habla de la historia de Internet. Y eso a mí me generó mucha curiosidad y un interés muy grande. Así que Manual de Informática, que en su momento sacó Clarín hace 30 años, no, 20 años atrás, sin lugar a dudas, una lectura de años que terminé en 2021 y te lo estoy trayendo en este wrap-up. Aquí está entonces el Manual de Informática, lo muestro una vez más antes de archivarlo, creo que para siempre. Siguiendo los temas tecnológicos, leí Ciberespacio para principiantes de esta colección, que estoy siguiendo hace ya bastante tiempo, años. Me incliné por leer este porque lo compré, creo que lo mostré en el book haul, en el primer book haul que hicimos, lo compré muy barato, de saldo. Yo creo que nadie ya compra este tipo de cosas. Es computación y tecnología antigua, es un libro de historia de la computación. Así que a mí me interesa porque me interesa la ciencia, y si bien la computación en sí no es mi ciencia favorita, ni mucho menos, me aburre bastante, cuando es historia de la computación y cuando se trata particularmente de este tipo de libros de los años 90 y principios de los 2000, a mí me apasiona esa computación en particular, porque veo en esa época la revolución agrícola
de la actualidad. Esto es la revolución de las comunicaciones que generó Internet y el entorno gráfico de Windows y demás, creo que es tan importante como la revolución agrícola o la revolución industrial. Lo que va a generar en el futuro, que nosotros no lo vamos a ver, todo va a haber nacido en esta época, en este momento. Y ciberespacio es la creación de Internet y cuenta un poco cómo se creó Internet. Y no solamente cuenta la parte de Internet, explica el nacimiento de las bibliotecas, el nacimiento de la literatura y de la comunicación humana, habla de las exploraciones, o sea, hace todo un recorrido histórico por las primeras imprentas, habla de los árabes, o se va a los árabes, cuenta un poco todo el Corán, la edición del Corán, que fue importantísimo en las ediciones antiguas, por ejemplo. Bueno, todo esto en este librito Ciberespacio para principiantes, que completo esta colección, que quiero completar esta colección, perdón, lo conseguí barato y me lo leí a fin de año y me resultó muy interesante, ¿sí? A mí particularmente me resultó interesante, pero no es para cualquiera, porque no es computación, sino historia de la computación. También leí este libro llamado Sueños Lúcidos, que hace una exploración al tema de los sueños lúcidos, que a mí particularmente me apasiona porque los tengo desde muy, muy chico. Se han dicho muchas cosas acerca de los sueños lúcidos. La primera que genera la imaginación humana es sacarlo un poco del contexto científico, porque claro, es algo que se produce en el inconsciente y es más del estudio del psicoanálisis que de la psicología en sí. Y sabemos que el inconsciente no tiene manifestación física, más allá de, bueno, los actos fallidos y todo ese tipo de cosas. Hay una forma de las que tiene el inconsciente de manifestarse es a través de los sueños. Estos sueños lúcidos son aquellos en los cuales una persona se da cuenta que está soñando. Esto es muy interesante, yo lo tengo desde muy chico y es maravilloso. Y este libro particularmente me abrió la cabeza acerca de cómo entenderlos, porque yo nunca los había realmente, nunca me había puesto a pensar en el valor de los sueños lúcidos y lo que realmente representan en la mente de una persona. Y este libro al principio hace un muy buen análisis de los sueños lúcidos, explica un poco qué son, y después hay la mitad más o menos del libro que te enseña cómo tenerlos, cómo obtener sueños lúcidos, todas estas cosas, ¿no? Ejercicios para llegar a tener sueños lúcidos. Yo no sé si estos ejercicios son del todo ciertos en sí, porque todo lo que tenga que ver con sueños no deja de estar controlado por nuestro inconsciente, y meternos a tratar de llevar al inconsciente conscientemente hacia donde queremos no es fácil. El inconsciente siempre se va a tratar de defender. Así que no sé si hay posibilidades de sugerir al inconsciente tener sueños lúcidos, pero sí hay formas de darte cuenta que estás en un sueño lúcido y este libro en ese sentido ha sido de mucha ayuda. Sobre todo, repito, me resultó terriblemente interesante aprender sobre ellos porque los sueños lúcidos son reales, existen y bueno, este libro, que es muy sencillo, me ayudó a entenderlo mucho mejor. Y empezamos con la literatura. Y en primer lugar voy a hablar de un libro muy cortito, Tercer curso en Torres de Malory, de Enid Blyton. Esta saga que estoy leyendo y de las cuyas dos primeras novelas ya te hablé, no me acuerdo si en el primero o en el segundo, de los wrap-ups que hicimos en este canal. Este libro, Tercer curso en Torres de Malory, cuenta justamente el tercer año de internado de estas niñas en el maravilloso colegio Torres de Malory, esta escuela que funciona en un castillo en la costa del mar, que es maravillosa y que en la cual no tengo dudas Joanne Rowling se inspiró para crear Hogwarts. Este libro, el tercero particularmente, va a girar en torno a dos argumentos, a dos planteos argumentales interesantes que tienen que ver con dos personajes que van a llegar nuevos a la escuela. En primer lugar, una chica llamada Bill, que trae un caballo con ella, que generará la amistad de un montón de chicas porque el caballo les agrada a las chicas y hace que lo cuiden y estén jugando con ellos. Este caballo se va a enfermar en algún momento y va a generar uno de las partes más dramáticas del libro, que es muy sencillo, en sí no es nada complicado. El segundo argumento fundamental sobre el que gira la trama de la historia tiene que ver con una obra de teatro que están preparando para representar ese año las chicas de tercer año en la escuela. Y con una chica nueva, con una niña que llega de Estados Unidos a Inglaterra, con unos delirios de grandeza enormes, llamada Serelda, esta chica, que unos delirios de grandeza que realmente no se corresponden con su realidad, y bueno, va a sufrir los mismos problemas que tiene toda la gente, ¿no? que posee este tipo
este tipo de cosas que de los adolescentes es normal hasta que uno recibe el golpe. Pero bueno, en este libro se va a contar un poco la historia de esta chica y cómo representan Romeo y Julieta, que va a ser la obra que van a ensayar, y bueno, cómo ella claramente va a aspirar al papel de Julieta y y realmente desde un principio va a creer que la van a elegir. Y esto va a generar también conflicto con las otras chicas, porque ella se cree una diva de Hollywood y se viste distinto, se peina distinto. Recordemos que este libro transcurre en la década, no sé si del 40, del 50, del 60, pero medio siglo atrás, en Inglaterra. Claramente esto le va a generar problemas con las autoridades de la escuela, por el código de vestimenta y demás, y por su comportamiento también, por supuesto. Y bueno, de eso se trata este libro tercer curso en Torres de Malery, un libro que, por ser tan sencillo y tan cortito, a mí me terminó gustando. Esta saga me gusta bastante, ¿eh? Así que esperemos leer próximamente el cuarto libro de Enid Blyton, Las Torres de Malery. El siguiente libro que leí es Las Sandalias del Pescador, de Maurice West. Maurice West es un escritor de thrillers y drama australiano que tuvo la importancia de predecir, digamos, dos importantísimos momentos en la historia de la Iglesia Católica: la llegada del Papa Juan Pablo II, mejor dicho, del primer Papa no italiano en siglos, y la llegada del Papa argentino, Francisco, también. O sea, él escribió este libro en la década del 60, 10 o 15 años antes de la asunción de Juan Pablo II, y propone un Papa ucraniano de la antigua Unión Soviética, ¿no? En esta época, en la época de la Guerra Fría, en el Vaticano se elige un Papa ucraniano perteneciente a la Unión Soviética, que había sido prisionero en los campos gulags y cuyo verdugo, la persona que lo había tenido prisionero, hoy era el primer ministro de la Unión Soviética. A punto de crearse un conflicto importante entre Oriente y Occidente, a punto de estallar la Guerra Fría, él es elegido como papa y tiene que lidiar con todas las vicisitudes políticas que esto requiere, ¿sí? Y entre ellas tener una cierta correspondencia y reuniones con el primer ministro soviético con el cual alguna vez él estuvo prisionero. Este libro es muy interesante, algo pesado, pero muy interesante. A mí me gustó y forma parte de la llamada tetralogía, que no es en realidad una tetralogía, pero él escribió 4 libros correspondientes a temática de la política de la Iglesia Católica y del Vaticano. Las Sandalias del Pescador, es el primero. A mí particularmente me interesó mucho y quiero leer los 3 siguientes, que son Lázaro, Eminencia y Los Bufones de Dios. Les había yo hablado de la colección de la Biblioteca de Oro del Estudiante de Anteojito. Estuve leyendo 2 de estos libros. El primero es Robinson Crusoe. En realidad es una selección de capítulos de Robinson Crusoe. No es un resumen y no es una adaptación para niños. Es una selección de capítulos. A través de una selección de capítulos se nos va contando un poco la historia del libro, con los momentos más importantes. Se cuenta quién era Robinson Crusoe antes de naufragar al principio, se cuenta el momento del naufragio, se cuentan algunos capítulos en donde él va creando, ¿sí?, su vida en la isla una vez que está allí, en un capítulo en donde aparece Viernes, el sirviente que él va a tener en la isla, y bueno, también momento de volver a la civilización. Toda la historia de Robinson Crusoe, resumido en unos pocos capítulos de esta obra, que este libro lo leí de chiquito, es uno de los primeros que leí, porque yo leía mucho estos libros de Anteojito, yo crecí y me crié con estos libros. También leí la obra completa, allá por 15 años más o menos, y la verdad que Robinson Crusoe de Daniel Defoe es una obra maravillosa, maravillosa. Cada vez que nombro a este escritor siempre digo lo mismo. Daniel Defoe es uno de los creadores, si no el creador de la novela moderna. Es un tipo muy importante en la historia de la literatura, no solo por Robinson Crusoe. Moll Flanders, de Moll Flanders hablamos en la colección de las novelas eternas, con mujeres protagonistas. El otro libro de la colección Biblioteca de Oro del Estudiante de Anteojito que leí es Recuerdos de Provincia, de Domingo Faustino Sarmiento, expresidente y legislador argentino muy importante. Recuerdos de Provincia también es una selección de capítulos, pero tiene la particularidad de que son los últimos capítulos del libro. Le voy a leer los capítulos, son 5. La historia de mi madre, en donde cuenta quién era su madre, la persona, y también quién era su padre, ¿sí?, la persona que lo crió y que le legó muchos de sus ideales. Aclaro que Sarmiento no es mi figura moral favorita dentro de la historia argentina, pero sí me parece intelectualmente brillante y lo respeto por eso. El hogar paterno, en donde cuenta su infancia y cómo empezó a estudiar solo, sin ir a la escuela, porque en esa época no había muchas escuelas. Nace en San Juan y
había pocas posibilidades de educarse allá. Generalmente las escuelas eran religiosas y había muy pocas. Sarmiento es fundamental en su presidencia, es fundamental en la creación de la educación laica, la educación de la escuela pública, no religiosa y gratuita. Mi educación, en donde cuenta cómo él, a través de lecturas particulares y de ir de su tío, de sus padres, fue educándose solo. La vida pública, en donde él empieza a hacer la vida social en Argentina pública, empieza a trabajar como político, su enfrentamiento con los federales, él era unitario, enfrentamientos con los federales, con los caudillos, y bueno, ahí impone un poco sus ideales. Y Chile, que es cuando él, con la derrota de los unitarios, se exilia en Chile y escribe allí un diario. Y bueno, Sarmiento es una figura, repito, muy controvertida en Argentina. Yo lo admiro intelectualmente muchísimo. Yo también fui, en cierta forma, un autodidacta, a pesar de que fui a la escuela, no es que no fui a la escuela, fui a la escuela, pero la mayoría de las cosas que yo sé y aprendí es por leer libros. En la escuela es la época en donde menos leía en mi vida, porque leía muy poco. O sea, primero porque no tenía tiempo, porque todo lo que a mí me hacían leer en la escuela me llevaba tiempo. Y yo estudiaba para pasar el examen, porque no me gustaba estudiar, nunca me gustó la escuela. Y la época en donde menos aprendí en mi vida cuando fui a la escuela. Cuando terminé la escuela y empecé a leer por mi propia cuenta, es cuando empecé a aprender realmente cosas. Y por eso es que también hoy estoy releyendo libros que cuando era niño no los podía leer con la tranquilidad que tengo hoy. Así que bueno, Recuerdos de Provincia de Sarmiento es un libro que me resultó interesante y a través de la selección de estos capítulos, que son los más interesantes del libro, me resultó muy atractiva su lectura. A pesar de que Sarmiento es terriblemente pesado, leer a Sarmiento no es fácil, se lee muy despacio, lento, tiene párrafos enormes de más de una página, es una lectura pesada, no me gusta tanto la prosa de Sarmiento, pero era un tipo intelectualmente brillante, más allá de que desde la parte moral podamos no estar de acuerdo con lo que él nos dejó. Ya saben, estoy siguiendo la colección de Julio Verne, toda completa, por orden cronológico, y hay 3 libros de Julio Verne que leí y con los que termino este video. El primero es El País de las Pieles. El País de las Pieles es un libro, que en un video pasado, en un comentario, no me acuerdo quién, uno de las personas que ven el canal, me dijo que era uno de sus libros menos favoritos de Julio Verne, que no le había gustado. Está muy bien. Yo respeto lo que le gusta o lo que no le gusta a los suscriptores y a la gente del canal. Me parece fantástico. Eso es lo que yo quiero crear. Este sentido de comunidad que me permite, a la hora de hablar de este libro, recordar un comentario que me dejaron de alguien que no le había gustado este libro. A mí me encantó. Yo voy a dar mis argumentos de por qué me encantó. Ojalá, si no te gustó, me dejes en los comentarios por qué no te gustó y lo seguimos charlando. Pero a mí me encantó El País de las Pieles. Es un libro muy generoso, un tocho muy largo. Te voy a decir cuántas páginas, 430 páginas exactamente. Y es una aventura maravillosa en el norte de Canadá, allá cerca al Océano Glaciar Ártico, en la costa norte de Canadá, en una época en donde no se conocía muy bien qué había al norte de Canadá, no se conocía el Polo Norte, las islas de allá del norte. Un grupo de personas crean un fuerte allí para trabajar, para ubicarse ahí, para hacer sus actividades y empiezan a vivir un montón de aventuras. Aventuras cerca del océano Ártico son particularmente de mis favoritas. Julio Verne tiene muchos libros de aventuras polares y El País de las Pieles realmente me encantó. Me encantó porque tiene muy poca descripción y mucha aventura. Generalmente los libros de Julio Verne tienen demasiada descripción y a mí me cansa un poco. Te ayuda a aprender algunas cosas de geografía, pero fundamentalmente la descripción me cansa, sobre todo porque tiene capítulos en donde el capítulo entero es descripción, o te cuenta la historia de un lugar o demás. Dentro de esta compañía viene un astrónomo que tiene el objetivo de ser testigo de un eclipse allá ubicado cerca del océano glaciar ártico y lleva todos sus utensilios, digamos, todas sus herramientas. Esperan la hora indicada para el eclipse y cuando ven que el eclipse no llega, se da cuenta de que hay un error. Hacía muy poco habían estado midiendo la latitud y la longitud y se dan cuenta de que el eclipse no llegó cuando estaba indicado. Y eso nunca falla, porque claro, la física nunca falla. Y entonces el astrónomo empieza a decir, si el eclipse no se mostró en el momento indicado, quiere decir que hay algo mal en las mediciones que estamos haciendo. Entonces empiezan a medir todos los días las estrellas y el sol y se dan cuenta de que a pesar de estar parados en el mismo lugar, todos los días cambia la latitud y la longitud y ven que el cielo se mueve. De este libro te voy a hablar más profundamente cuando haga una reseña y analicemos bien el argumento en la serie de videos en donde analizamos los viajes extraordinarios. Ahora solo te voy a dar mis apreciaciones, sobre todo por qué me gustó tanto. Repito, porque tiene poca descripción
y porque tiene mucha aventura, porque me gusta el ambiente fresco, sobre todo con los 30 y pico de grados que hace todos los días en donde estoy yo. Leer lugares tan fríos me causa mucho placer. Siempre me gustó el invierno y me gustó el frío, porque vivo en un lugar donde hace mucho calor y nada, añoro un poco todo lo que sea nieve, hielo. Y esta gente va a atravesar aventuras en el hielo, en las nieves, en el mar, en la montaña, en los lagos, en los ríos del norte de Canadá, ríos que se congelan casi todo el año, y allí se va a acumular nieve y van a luchar contra aludes. Y va a tener este libro el vehículo más extraño que vas a encontrar en un libro, en cualquier tipo de libro. Es maravilloso la forma en la que Julio Verne crea un vehículo rarísimo. No lo digas en los comentarios si leíste el libro, porque así lo disfruto. Igual, si no leíste el libro todavía, no leas los comentarios, por la duda, porque te comes un spoiler. Pero la verdad es que hay un vehículo acá en este libro que es muy, muy piola. Y un libro que tiene muchos vehículos distintos, que también leí, es La Vuelta al Mundo en 80 días. Leí La Vuelta al Mundo en 80 días, uno de los libros también que más me ha gustado de Julio Verne, y con menos descripción. Tuve buena suerte en este sentido. No me gusta tanto la descripción, y en El País de las Pieles tiene poca descripción. La Vuelta al Mundo en 80 días también tiene poca descripción. La Vuelta al Mundo en 80 días, ya saben, es un señor que hace una apuesta de que puede hacer la vuelta al mundo en esa cantidad de tiempo, basado en, bueno, un croquis que él hizo con horarios de trenes. Él averiguó salidas y llegadas de trenes, barcos de todo el mundo, y dijo, mira, si yo sigo este itinerario, hago la vuelta al mundo en 80 días. Y apostó que iba a hacerlo. Le dijeron que claramente no la iba a poder hacer porque todo ese tipo de itinerarios nunca se llega a cumplir de todo. O sea, los trenes nunca cumplen de todos sus horarios, siempre hay alguna tormenta, siempre hay algo que hace que el barco se desvíe, que el tren se pare. Y bueno, esas son las vicisitudes con las que tendrá que luchar Phileas Fogg, el protagonista de este libro, para llegar a dar la vuelta al mundo en 80 días. Va a atravesar, por ejemplo, la India. Una gran parte del libro ocurre en la India. Ahí él va a tener que atravesar la India de punta a punta, ¿sí? Por tierra, y en el medio va a utilizar distintos medios de transporte y va a conocer este país. Nos va a describir un poco la India, como hace Julio Verne, mostrándonos un poco sus paisajes y sus costumbres. Lamentablemente, la vuelta al mundo en 80 días a veces no se detiene tanto a mirar los paisajes. La aventura no se disfruta tanto porque, bueno, hay países en donde literalmente se recorren en tren y el protagonista no mira ni por la ventana, o sea, solamente se dedica a viajar, no mira por la ventana, entonces no nos describe muy bien Julio Verne los paisajes. Claro, el protagonista solo le interesa dar la vuelta al mundo en 80 días, pero bueno, la cantidad de medios de transporte que utilizan en este libro es enorme, hay muy poca descripción, hay mucha aventura y aventura en el mar y sobre todo en la tierra. Una gran parte ocurre en la India, otra ocurre en los Estados Unidos, también recorren los Estados Unidos completos y nos va contando un poco la geografía de América del Norte, y también incluso en Europa, en los países árabes, también China. Hay un poco de todo, porque claro, es una vuelta al mundo y de eso nos llena Julio Verne en este libro, La Vuelta al Mundo en 80 días, que además tiene un final que puede sorprender a los más despistados. Yo recomiendo leerlo antes de los 13 años. Es ideal este libro para ser leído por niños que no hayan estudiado todavía geografía general, porque cuando estudian en la escuela de geografía general ya quizás el final les resulte más predecible. Y cuando todavía no estudiaste geografía general, como yo, cuando leí el libro la primera vez a los 10 años, te sorprende el final. A mí me sorprendió cuando era chiquito el final. Ahora de grande ya me resultaría más predecible. Y bueno, el último libro del que te voy a hablar está también dentro de este volumen de La Vuelta al Mundo en 80 días y se llama Los Forzadores de Bloqueo. Forzadores de Bloqueo es un libro muy sencillo, también de Julio Verne, que trata justamente de un barco que intentará atravesar un bloqueo que existe en la ciudad de Charleston, en Estados Unidos. Es un bloqueo que existe por motivo de la guerra de secesión, la guerra civil estadounidense. Y bueno, la idea de este barco escocés es atravesar el bloqueo y llevar víveres y cambiarlos por algodón. El algodón que venden en ese puerto y que necesitan las industrias de Escocia y del Reino Unido en general para fortalecer su industria textil. Así que esto es muy importante para ellos y en esta especie de aventura habrá enfrentamiento, por supuesto, enfrentamiento bélico con barcos enemigos y bueno, todo ese tipo de cosas. Va a haber alguien que caiga prisionero, un rescate, de todo, aventura nocturna. Es un libro que en pocas páginas realmente nos trae una aventura linda. Yo la leí en un día. Es un libro
de unas 100 páginas más o menos, una cosa así, y es bastante corto, pero tampoco es un cuentito. A mí me resultó bastante interesante por lo sencillo que es. Obviamente, al lado de los dos monstruos que te acabo de nombrar, La Vuelta al Mundo en 80 días y País de las Pieles, parece un librito muy sencillo, pero realmente me gustó. Me gustó bastante dentro de la sencillez que tiene. Bueno, hasta acá ha llegado el wrap up. Muchas gracias. Por favor, si les gustó, no se olviden de darle like al video y de suscribirse al canal y de dejarme un comentario para seguir charlando. A mí me ayuda muchísimo todo esto. Y bueno, nada, nos veremos en breve. Voy a hacer el book haul con los últimos libros que han llegado. Quizás lo haga en vivo, en directo. Y voy a hacer el wrap up de los libros que me faltan. No te he contado todos los libros que he leído últimamente, porque si no el video se hace muy largo. Guardado muchos para una segunda parte más adelante. Te dejo un montón de cosas por acá para que sigas por el canal y me despido hasta el próximo video.